Colosenses 2:9 y Juan 17 del 1 al 5. Colosenses 2:9 y Juan 17 del 1 al 5. Y luego abajo dice completamente Dios y completamente humano. Es la última pregunta que contestamos antes de entrar ya a lo del bautismo. Entonces le vamos a poner, ¿es el único ser con estas características? ¿Es el único ser con estas características? Dos puntos. Con poder sobrenatural para redimirnos. Con poder sobrenatural para redimirnos. Con poder sobrenatural para redimirnos y con gran compasión por nuestras debilidades. Porque Él enfrentó las tentaciones, porque Él enfrentó las tentaciones sin pecar. Muy bien, ahora sí, vamos a la segunda parte, que es lo que nos tocaba empezar hoy. Vamos a ver lo del bautizo de Jesús en el... Porque Él enfrentó las tentaciones sin pecar. Perdón, me estoy dando rápido. Como Él es totalmente humano, puede tener compasión de nosotros en todas nuestras debilidades y sufrimientos. Nuestro Salvador las ha vivido todas y soportó esta vida sin nunca caer en pecado. Así que podemos confiar en Él y seguirlo completamente. Al mismo tiempo, como Él es Dios, podemos tener plena confianza de que ninguna debilidad humana le quitará su habilidad para redimirnos y que tiene poder ilimitado y autoridad para cumplir sus promesas y planes para nosotros. Como Jesús es completamente Dios y completamente humano, Él es el Rey, intercesor y Salvador perfecto. Habiendo considerado el nacimiento y la preparación de Jesús en términos de su encarnación, estamos listos para reflexionar en su bautizo. Veremos el bautizo de Jesús examinando tres formas en que éste lo preparó para el ministerio, comenzando con el hecho de que al ser bautizado fue confirmado como el Cristo. En cierto sentido, Jesús asumió el oficio de Cristo desde el comienzo de su encarnación. Nació heredero del trono de David y fue proclamado por ángeles como el Cristo, pero su nombramiento no fue declarado públicamente hasta su bautismo, cuando fue anunciado al mundo por otros miembros de la Trinidad. El Espíritu Santo confirmó que Jesús era el Cristo al descender sobre él como una paloma, y Dios Padre lo confirmó como el Cristo al hablar desde el cielo. Aunque ni el Espíritu Santo ni el Padre específicamente usaron la palabra Cristo en ese momento, Dios ya le había revelado a Juan el Bautista que aquel que recibiera estas señales sería el Cristo. Encontramos estos detalles en Lucas capítulo 3 versículos 15 al 22 y Juan capítulo 1 versículos 19 al 36. Esta confirmación lo preparó para el oficio de Cristo al anunciar formalmente a la nación y al mundo que el Cristo de Dios había venido finalmente. Ok, ahí lo dejamos. Vamos a ver las preguntas acá, donde dice confirmado como Cristo. Hay una cosa que es importante que debemos tener claro en cuanto a lo que es el bautizo de Jesús. Los judíos tenían por costumbre hacer muchos tipos de bautizos, ¿verdad? Ellos, cuando había algún tipo de contaminación, ¿verdad? Ellos bautizaban las cosas para santificarlas, ¿verdad? Si alguien había tocado algún muerto, por ejemplo, que eso era contaminarse, ¿verdad? Esa persona estaba inmunda hasta en la noche, según marca la ley, ¿verdad?
pero luego eran santificados, ¿verdad? Los sacerdotes santificaban a las personas. Las casas, que eso es un capítulo bien grande cuando habla de la lepra, son 2 capítulos. Cuando las casas se contaminaban con algún tipo de hongo o alguna cosa, ¿verdad? Tenía que venir el sacerdote y dar fe de cómo estaban los agujeros o las ruedas o las marcas que se habían hecho en las paredes. Y entonces se cerraba la casa por algunos días y volvía a venir el sacerdote a dar fe, a ver qué era lo que estaba pasando ahí. Pero la manera de regresar las cosas, de restaurar las cosas a su uso cotidiano, era a través de bautizos, ¿verdad? Entonces, esa era una de las cosas en un proceso de santificación, ¿verdad? Para que las cosas volvieran a su uso normal. Y otra de las cosas que se hacían era precisamente con los artículos, ¿verdad? Que si había una persona muerta y caía un vaso sobre la persona muerta, había que santificar ese vaso para quitarle la inmundicia del muerto. Entonces había muchas ceremonias en las que se hacían bautizos, ¿verdad? No es el bautizo de sumergirse, ¿verdad? Porque si Juan hubiera estado bautizando y otros que en la época de Jesús estaban bautizando, si hubieran estado haciendo un rito diferente, entonces los judíos se le hubieran ido encima a Juan, ¿verdad? Y con Juan no podían hacer nada, ¿verdad? Porque Juan, ¿qué era la predicación de Juan? La predicación de Juan era arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces el bautismo que él estaba haciendo, el bautismo que Juan estaba haciendo, era el bautismo a que estaban acostumbrados los judíos, de rociar, ¿verdad? Eso era algo muy cotidiano dentro de la ley judía, el rociar las cosas, ¿verdad? Entonces, pero también las personas tenían que saber quién era Cristo. Ahorita vamos a ver con más detalles por qué Jesús quiso y de hecho le exigió, como quien dice, a Juan que lo bautizara. Entonces, aquí es el hecho de que Jesús fue confirmado como Cristo. Vamos a ver tantito, por favor, Lucas 2, 10 y 11, por favor, Mayra. Benji, Mateo 3, del 13 al 17. Lucero, Marcos 1, del 9 al 11. Y hermano Berardo, Lucas 3, 21 y 22. Vamos a ver esto para contestar estas preguntas. Entonces vamos a ver Lucas 2, 10 y 11. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, desde que Jesús nació, desde el momento de su nacimiento, Él fue reconocido como ¿quién? ¿Qué dijeron los ángeles? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿quién? ¿Qué es qué? Cristo, el Señor, ¿verdad? Porque estamos hablando del ministerio de Jesucristo como el Cristo, como el Salvador. Entonces, vamos a anotar ahí, fue descendiente de David, y fue proclamado por los ángeles. Fue descendiente de David y fue proclamado por los ángeles como el Cristo. Fue descendiente de David y fue proclamado por los ángeles como el Cristo. Y ponemos ahí la cita de Lucas 2, 10 y 11. Fue proclamado por los ángeles como el Cristo. Entonces el ministerio de Cristo empieza desde el momento en que Él... Bueno, de hecho, si vemos ahí en Lucas 1, Lucas 1, 41 al 44, aquí hay una manifestación de Jesús pues por lo menos como el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque se habla de mi Señor. Dice aquí
y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Es cuando Elizabeth está esperando el nacimiento de Juan el Bautista, y llega María, que era su pariente, a visitarla, ¿verdad? Que también tenía menos tiempo de embarazo, ¿verdad? El embarazo de María iba empezando y el de Elizabeth ya llevaba 6 meses, ¿verdad? Y entonces dice el versículo 42, Lucas 1:42, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, ¿verdad? Entonces estamos en la página 30, Enrique. Hay una proclamación, ¿verdad? De quién es Jesús, aunque en esta parte no nos habla propiamente de Cristo, aunque María lo dice más en el 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, ¿verdad? Está hablando de que Jesús, ese bebé que apenas se está formando, es Dios, ¿verdad? Y María sí lo reconoce como su Salvador. Pero desde el tiempo que Jesús está en el vientre, en el tiempo que Jesús nace, ya se está dando su tarea, se está confirmando su tarea de que Él es el Salvador, ¿verdad? Entonces, en la segunda parte, vamos a leer las citas, por favor. Mateo 3, del 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, se subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gracias. Marcos 1, del 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y Lucas 2, 21, Lucas 3, 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, fíjense, estos pasajes son para las dos citas que tenemos ahí, que son Mateo 3, del 13 al 17, Marcos 1, del 9 al 11, y Lucas 3, 21 y 22. Ahí vamos a anotar esas citas. No vamos a escribir en el primer renglón, no vamos a escribir nada, porque lo que dice ahí es: el Espíritu Santo confirmó a Jesús como el Cristo cuando descendió sobre él como paloma. Pero en la siguiente, donde dice: el Padre confirmó a Jesús como el Cristo cuando habló desde el cielo. Entonces ahí en esa parte vamos a notar: el Padre lo menciona como su Hijo amado. El Padre lo menciona como su Hijo amado, en quien se complace. Y los 3 evangelios mencionan la misma frase, ¿verdad? Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esto es una parte muy hermosa para nosotros también, porque de la manera como Dios se complace en Jesucristo, se complace en nosotros también, porque Él tomó nuestro lugar, ¿verdad? Entonces Dios nos ve a nosotros como ve a Jesús, ¿verdad? Eso es parte de nuestra identificación con Él. Vamos a seguir a lo del oficio, por favor. Un segundo resultado del bautizo de Jesús es que lo ungió para el oficio de Cristo.
Una objeción que se ha planteado en contra de llamar a Jesús el Cristo es que nunca fue ungido con aceite para el oficio de Mesías. Pero los registros del Evangelio muestran que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en su bautismo. Este ungimiento oficialmente declaró a Jesús como el Cristo y también lo empoderó para su ministerio. Como Dios encarnado, Jesús era omnipotente. Pero el oficio de Cristo es un oficio humano, así que ocultó su poder y gloria para que fuera como la gente a la que Él vino a servir. Al igual que otros seres humanos ungidos, Jesús se apoyó en el poder del Espíritu Santo para su ministerio. Vemos esto en lugares como Lucas capítulo 4, versículos 1 y 14 y Hechos capítulo 10, versículo 38. Escuchemos lo que Juan capítulo 3, versículo 34 dice acerca del poder que Jesús recibió del Espíritu Santo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Hasta ahí, Ok, vamos a las preguntas donde dice ungido para el oficio. De hecho, nomás es una pregunta ahí. Vamos a anotar las citas, Lucas 4, 1 y 14. Le voy a pedir a la hermana Lucy que ella lo lea. Y Hechos 10, 38 al hermano Ciro. Y Juan 3, 34 a Bárbara, por favor. Lucas 4, 1 y 14, Hechos 10, 38 y Juan 3, 34. Y ahorita anotamos lo demás que va aquí. Entonces vamos a ver las citas, por favor. Lucas 4, 1 y 14. Dice, Jesús llenó del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahora el 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Sí, gracias. Y luego, Hechos 10, 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Gracias. Y tenemos también Juan 3, 34. 3, 34. Porque el Dios Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medio. Gracias. Aquí en lo de Juan está hablando Jesús, ¿verdad? Él está diciendo la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces vamos a anotar ahí, Jesús fue ungido para que cumpliera su ministerio redentor en el mundo. Jesús fue ungido para que cumpliera su ministerio redentor en el mundo. Jesús fue ungido para que cumpliera su ministerio redentor en el mundo. En la época del Antiguo Testamento, antes de que viniera la obra del Espíritu Santo de manera plena, ¿verdad? Las personas que eran llamadas para algún trabajo en particular tenían que ser ungidas, ¿verdad? Cuando leemos creo que es el Salmo 133, el que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Dice que es como buen óleo sobre la cabeza, la cual desciende por la barba de Aarón, ¿verdad? Y desciende hasta el borde de sus vestiduras. Si lo ven ahí en el Salmo 133, dice, es como el Salmo 133, 2, ¿verdad? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Miren, cuando un rey o un sacerdote o un profeta eran llamados por Dios, generalmente eran ungidos, ¿verdad?
Y el ungimiento era que el profeta o el sacerdote lo iba a venir a ungir, pero lo iba a ungir con aceite, ¿verdad? Entonces por eso aquí dice, como es como el buen óleo sobre la cabeza, ¿verdad? Le dejaban caer aceite, ¿verdad? Un chorro de aceite, y entonces el aceite los empezaba a cubrir, ¿verdad? Y dice aquí en la escritura, desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de las vestiduras, porque usaban una vestidura larga. ¿Y qué quería decir eso? ¿Qué quería decir? Que estaban totalmente consagrados al servicio al que Dios lo estaba llamando, ¿verdad? Cuando Samuel va a ungir a David, lo tiene que hacer a escondidas de Saúl, ¿verdad? Pero igual va y lo unge, ¿verdad? Y David fue ungido, pero tardó mucho tiempo en empezar su ministerio, pero durante ese ministerio de persecución de Saúl en contra de David, él fue preparado por Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que enfrentara todo lo que iba a enfrentar después. Así está Sí, lo de Aarón. Dice, y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificar. Dame la cita. Es Levíticos 8:12. Levítico. Entonces, si quieren, anoten esa cita y el Salmo 133:2. Entonces, lo que el Señor estaba haciendo, ¿verdad? Lo que el Señor estaba haciendo era preparar a Jesús de una manera pública y visible, porque el trabajo que Jesús iba a hacer era un trabajo humano. Jesús no necesitaba ser ungido, porque Él es Dios, pero necesitaba ser ungido delante de las personas para que pudiera empezar su ministerio, porque Jesús fue una persona totalmente humana, que tuvo que crecer, que tuvo que aprender, ahorita lo vamos a ver, pero Jesús necesitaba que el mundo viera que Dios lo estaba ungiendo, y por eso viene el Espíritu Santo como paloma, y por eso es que Dios se complace en él, ¿verdad? Porque necesitaba ser ungido para el oficio, ¿verdad? No cualquiera podía tener un oficio, tenía que ser llamado por Dios, o tenía que pertenecer a la familia sacerdotal, ¿verdad? El sumo sacerdote iba a ser ungido, los levitas eran ungidos, los reyes eran ungidos. ¿Por qué? Porque tenían un trabajo especial y particular que tenían que cumplir. Y Jesús tenía que venir a cumplir su trabajo particular, ¿de qué? De ser el Cristo, el Salvador. Muy bien, seguimos a la otra parte, por favor. Sí. Bueno. Para como quiera, mientras se reinicia la máquina, la palabra bautizo hay mucha confusión, ¿verdad? Por sus varios significados en el griego. Sobre todo en el griego moderno quiere decir inmersión, pero en el griego que fue escrito en la Biblia, que es el griego koiné, el griego popular, no significa inmersión, sino significa lavamiento, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, con Pilatos, cuando él dice que se va a lavar las manos, él utiliza la palabra bautizo, ¿verdad? Yo me bautizo mis manos. Y ese es el sentido del griego en que fue escrito, en que fue escrita la Biblia. Y hay confusión porque muchos grupos, pues bautizo es sumergir en el griego. Sí, pero el griego moderno, no el griego que fue escrita la Biblia. Y viene retomando del Antiguo Testamento, no era una novedad de Juan Bautista que estaba bautizando, sino que viene, y si hacemos un recorrido en todas las traducciones de la Biblia, cuando se utiliza la palabra, viene el lavamiento, rociamiento, no viene inmersión en ninguna parte. Hay dos palabras en hebreo, que una es tanaj, que significa lavar o rociar, y la otra es tenalit, que es sumergir. Y se utiliza en muy específicas ocasiones el tenalit. Por ejemplo, cuando Eliseo manda a Naamán el sirio a lavarse en el Jordán, utiliza la palabra tenalit, que es sumergirse. Ahí sí tenía que sumergirse Naamán el sirio, ¿verdad?
pero cuando es lavamiento, todo eso se utiliza la palabra tanaj. Entonces, hay confusión porque generalmente se piensa que Cristo fue inmerso o fue sumergido en agua para bautizar, y no era la costumbre, ¿verdad? No era la costumbre, sino la costumbre era el tanaj, era el rociamiento o era el lavamiento, ¿verdad? Y en este caso, la costumbre sí era entrar al río y con una vasija echarle agua en la cabeza, ¿verdad? Entonces, hay mucha confusión en ese sentido, y la palabra ungir era un permiso especial de parte de Dios para que se hiciera cierta tarea. Lo vemos en el Antiguo Testamento con profetas, con sacerdotes, con reyes, ¿verdad? Que era lo que se usaba, la unción. Y la unción era pues un lavamiento, por así decirlo, más profundo, ¿verdad? Pero era por encima de la cabeza. Y cuando Cristo no es ungido con aceite. No necesitaba ser ungido, él era Dios. Pero sin embargo, sí hubo una presencia del Espíritu Santo y una voz directa de Dios: este es mi Hijo, ¿verdad? En el cual tengo complacencia. A oigan. Entonces, había ya, a la parte humana se le dio una autorización, por así decirlo, de parte de Dios mismo, pero el Espíritu Santo mismo viene y posa en él, ¿verdad? Y es lo que decimos cuando bautizamos a los niños, que el agua no significa nada más que significa lavamiento, y es la parte externa, o es un símbolo externo de lo que el Espíritu Santo hace internamente, ¿verdad? Entonces, en Jesús se da, pero no porque estuviera haciendo una labor del Espíritu Santo en Cristo. Él no necesitaba ni bautizarse por arrepentimiento, ni tampoco ser ungido. Sin embargo, viene a identificarse con nosotros, como dice Hebreos, pero sin pecado, ¿verdad? Para que tengamos plena confianza en Él. No, pues Él es Dios, pues qué padre, ¿verdad? Él pudo haber hecho lo que Él quiso. Pero no, pero también fue humano, y esa parte humana es la que a mí Me identifica con él. Me identifico con Él y le tengo confianza porque Él, como yo, tuvo tentaciones, pero las venció, ¿verdad? Las venció todas, y dice Hebreos, pero sin pecado. Fue tentado en todo, o fue semejante en todos nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Entonces, nomás quería por ahí, para que no haya confusión en la palabra bautizo, ¿verdad? Muy bien, vemos el último punto de la justicia. A ver, lo voy a leer. Cuando Jesús fue con Juan el Bautista para ser bautizado, Juan se opuso porque Jesús ya era justo. Jesús nunca había pecado y por lo tanto no necesitaba arrepentirse. Pero Jesús respondió diciendo que no era suficiente que él fuera sin pecado personalmente, porque él que tenía que cumplir con todas las obras de justicia necesarias que le habían sido designadas. Escuchemos su discusión en Mateo 3, 14 y 15. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. El significado del bautizo de Jesús se vuelve más claro cuando entendemos que Juan no era el único que va a bautizar a la gente en sus días. Una variedad de grupos judíos, incluyendo el de Juan, se separaron de la corrupción de Jerusalén en ese tiempo y se consideraron a ellos mismos como el remanente de justicia de Israel. Y a menudo usaron el bautismo, el lavamiento, como iniciación de sus miembros. Así que cuando Jesús fue bautizado por Juan, realizó el acto de justicia necesario, afirmándose e identificándose con el remanente fiel dentro de Israel. Entonces, fíjense, aquí vamos a anotar Mateo 3, 14 y 15. Esa es nuestra cita. Hermano César, ¿nos puede ayudar a leerlo? Aunque ya lo leímos, lo puede leer otra vez. Mateo 3, 14 y 15. Ajá, por favor, 14 y 15.
de esta hora, porque así conviene que cumplamos toda justicia en entonces y la alegría. Gracias. Entonces, vamos a anotar ahí, Jesús no necesitaba arrepentirse. Jesús no necesitaba arrepentirse, porque Él ya era justo. Jesús no necesitaba arrepentirse porque Él ya era justo. Nunca había pecado. Y vamos a ponerle entre paréntesis que Juan bautizaba llamando al arrepentimiento. Juan bautizaba llamando al arrepentimiento. Jesús no necesitaba arrepentirse porque Él ya era justo, nunca había pecado. Juan bautizaba llamando al arrepentimiento. Y luego la pregunta 31. Jesús se afirmó e identificó Jesús se afirmó e identificó, bueno, eso es lo que dice ahí en la página 31, ¿verdad? Entonces vamos a anotar, algunos grupos de judíos piadosos, algunos grupos de judíos piadosos se separaron cuando comprendieron la corrupción religiosa. Y sus miembros eran bautizados. Y sus miembros eran bautizados cuando se comprometían a ser fieles a Dios. Muy bien, vamos a las preguntas de repaso. En la página 47 vamos a ver la 1 y la 2, en la página 47. En la página 47 dice, ¿qué detalles de la encarnación de Jesús prueban que Él es el Cristo? Entonces vamos a ponerle ahí que nació de una mujer, y tuvo crecimiento como todos los hombres. Que nació de una mujer y tuvo crecimiento como todos los hombres. Punto y seguido. Adquirió conocimiento y sabiduría. Según leemos en Lucas 2:52. Adquirió conocimiento y sabiduría, según leemos en Lucas 2:52. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahora, la pregunta 2 dice, ¿cómo el bautizo de Jesús lo preparó para su ministerio? Entonces vamos a ponerle ahí, porque fue ungido por el Espíritu Santo
y confirmado por Dios el Padre, porque fue ungido por el Espíritu Santo y confirmado por Dios el Padre para su oficio redentor. Y vamos a las preguntas de aplicación, que las tenemos en la página 50. Y aquí sí quiero que participen un poquito más. Dice, ¿qué consuelo nos da el saber que Jesús es totalmente humano y totalmente Dios? ¿Qué consuelo tenemos en esto? ¿O no tenemos ningún consuelo? O sea que como Dios tiene poder para redimirnos, ¿verdad? Pero como humano, nos puede comprender y entender nuestras tentaciones. Por eso Jesús fue tentado, ¿verdad? Todavía no llegamos a la tentación, pero Él puede entender todo eso. Entonces vamos a notar que como Dios es poderoso para redimirnos, y cumplir todas sus promesas. Y como humano, nos entiende y se compadece de nosotros. Y ahora la pregunta 2, ¿cómo el bautizo de Jesús debe impactar la manera en la que nos relacionamos con los no creyentes? ¿Qué significaba el bautizo de Jesús? Miren, nosotros también, creo que algo de eso vas a predicar, ¿verdad? De la identificación con Cristo por el bautismo. Al rato lo vamos a entender mejor en el mensaje. ¿Cómo el bautismo de Jesús debe impactar la manera? ¿Qué significaba el bautismo? Ahorita que lo acabamos de ver. Significaba la confirmación y su llamado, ¿verdad? La confirmación a su llamado. ¿Y cuál es el llamado de nosotros? Miren, Jesús fue llamado para predicar el Evangelio, ¿verdad? Para venir, hacerse hombre, pasar por nuestras dificultades, pero también para salvarnos, ¿verdad? Principalmente fue llamado para salvarnos. Cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros también somos ungidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Es hablarles de Cristo a las demás personas. Pero nuestra tarea es también vivir como cristianos, ¿verdad? No siempre es fácil vivir como cristianos, no siempre es fácil. No siempre. ¿A poco para Jesús era fácil vivir como hombre aquí? No era, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el bautizo de Jesús nos debe impactar cuando nosotros nos relacionamos? Porque Jesús, ¿qué hizo? Se igualó con nosotros, ¿verdad? Y su bautismo que lo confirma en su llamado como el Salvador. Pero a nosotros, ¿cómo nos impacta eso? En la manera que nosotros también debemos tener compasión de las personas, ¿verdad? Y de buscar la presencia del Espíritu Santo para hablarles de Cristo a otros, ¿verdad? Ahorita en nuestras metas que tenemos como iglesia es hablarle de Cristo a otra persona y luego integrarla a la iglesia en el transcurso de un año. Pero antes de cualquier otra cosa es que nosotros tenemos que estar orando al Señor para que me muestre a quién le voy a hablar de Cristo yo, a quién le tengo que hablar del Evangelio. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo empiece a preparar a esa persona, ¿verdad? Para que en la manera que yo me relacione con esa persona, el Espíritu Santo abra la puerta y esa persona pueda creer, ¿verdad? Entonces,
una manera que nosotros nos identificamos con Jesús es que recibimos su misericordia inmerecida, y esa es la misericordia que vamos a recibir. Miren, si el Señor no nos encuentra en el camino, nosotros no podemos voltear a ver al Señor, y nosotros necesitamos al Señor, ¿verdad? Entonces vamos a anotar ahí, nosotros recibimos misericordia inmerecida de Jesucristo. Nosotros recibimos misericordia inmerecida de Jesucristo. Para que mostremos misericordia con los que no creen. Sí. Aparte de que Jesús pues pagó nuestra deuda, también se le menciona que es nuestro abogado. La Biblia lo menciona como nuestro abogado porque nos defiende del juicio que merecemos. Muchas veces los abogados te defienden aunque seas culpable, ¿verdad? Y así pasa así pasó, por eso se le menciona que es nuestro abogado. Y nosotros también, cuando nos acercamos a una persona no creyente, sí, siempre sucede que la persona se siente culpable, que no se puede acercar a Dios porque no por se su siente propio pecado y más digno, claro. ¿Verdad? Y nosotros también tenemos que hacer esa función de acercar, ¿verdad? Aunque sabemos que todos somos culpables, hacer que esa persona pues se sienta que a través de Cristo nada más, que es nuestro abogado, puede acercarse a Dios. Así es, porque ese es el punto, ¿verdad? Que a veces somos muy inmisericordias, ¿verdad? Con las personas y no mostramos ninguna compasión. Pero también es cierto, porque muchas veces a mí me tocaba hablar con algunos de mis alumnos, ay sí, ¿a poco ya nomás me arrepiento y ya? ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque la carga de nuestro pecado en realidad es mucha, y no podemos nosotros entender hasta que el Espíritu Santo nos toca para que podamos entender eso, ¿verdad? Entonces también es el explicar, el hablar a las personas cómo Jesús tomó nuestro lugar, ¿verdad? Y cómo Él, pues sí, nos va a seguir defendiendo y va a seguirnos defendiendo todo el tiempo hasta el día de la eternidad, porque ese es uno de los trabajos de Jesús para nosotros, su pueblo, ¿verdad? Muy bien, ¿comentarios? Gracias, Jesús. ¿Comentarios, preguntas? Ok, entonces vamos a terminar nuestra clase aquí. Vamos a leer la clausura que tenemos en el Salmo 119, 159 y 160, también lo tenemos en el boletín. Y dice así: mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Nos preparamos para la siguiente parte con el preludio.
Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana. ¿Cómo estamos el día de hoy? Gracias a Dios que nos da la oportunidad de ver un día más, de ver este hermoso día y de poder estar aquí, sobre todo, alabando y glorificando su nombre. Y vamos a continuar con ese gozo, alabando a nuestro Señor. Y vamos a buscar en nuestras Biblias el pasaje que viene aquí en nuestro boletín, que es en el Salmo 108. Y vamos a leer todos juntos de los versículos del 1 al 5. Cuando tengamos nuestro pasaje, si gustan, pueden ponerse de pie. Y la palabra del Señor dice: mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despierta salterio y arpa, despertaré del alma. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos, a ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta que los cielos, ¿verdad? Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Señor y Padre nuestro, damos gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de tener un día más de vida, y también por ese privilegio, Señor, que usted nos da de estar en esta su casa de oración, alabando y glorificando su nombre, Señor. Bendito Señor, le pedimos que usted guíe este culto en honra a usted, Señor, que lo reciba con aroma grato, y que, Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sea grato, Señor, ante usted, ya que, Padre bendito, somos imperfectos. Rogamos, Señor, que nos perdone por nuestras faltas, y que, Señor, este culto sea exclusivamente para glorificar su bendito nombre, Señor, y que podamos aprender de su palabra en el mensaje, y que esa palabra la podamos llevar en nuestra vida diaria y como testimonio, Señor, de lo que usted hace en nuestras vidas. Gracias, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.